21 a 16, 18 4 la temperatura, un programa distinto hoy en La Cornisa, con una mesa de lujo. Mándame la cámara hacia la mesa. Está el ministro Hernán Lombardi, Magdalena Ruiz Guiñazú. Gracias, Magdalena, por venir. Fernando Iglesias, Claudio Saboya, Alejandro Alfi y Ari Paluch. ¿Para qué? Para hablar de todos los temas que tienen que ver con la actualidad. Y algunas cosas que son explosivas y ridículas, o ridículas y explosivas. Enseguida voy a ir con el editorial, al que le pusimos un título con signo de interrogación. Mauricio, el presidente, ¿está protegiendo a Cristina? Y enseguida voy a desarrollar la idea. Pero antes, un anticipo de lo que tenemos preparado para vos en esta noche tan especial. Primero, el último escándalo del fraude audiovisual más importante de la Argentina. Mirá. Era preproducción, producción, edición, entrega de todo el material. ¿Sí? Estas eran las cuatro etapas, 4 cuotas de Mamá Corazón. Se pagaron 2. El fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello ya imputaron a la actriz. Esta semana desfilaron por Comodoro Pi los actores protagonistas de la novela que testimoniaron que no cobraron ni la mitad de lo que figura en el presupuesto de la tira. Un hombre de a pie me trajo 38 folios donde marcaba una serie de irregularidades en una compra de un aparato del orden de los 14 millones de dólares. El sistema Motion Capture, o MoCap, es una sofisticada tecnología para animaciones computadas. Ningún país en Latinoamérica posee algo similar, excepto la Argentina. Excepto la Universidad de San Martín. Increíble esto, ¿eh? Ahora lo vamos a hablar con Alejandro Alfi, con el ministro Lombardi, con Magdalena Ruiz Guiñazú, con Fernando Iglesias. Increíbles. Una máquina que dicen, cuesta 14 millones de dólares. ¿Y quién la compró? ¿Y cómo la compró? ¿Y para quién la compró? ¿Y quién la tiene? ¿La Universidad de San Martín? ¿Para hacer qué? Ahora le vamos a explicar. También viajamos a Mar del Plata, porque no nos quedamos solamente con la convocatoria impresionante de esta semana, con el llamado a ni una menos. Fuimos a una de las ciudades de los femicidios, a Mar del Plata. La diferencia entre un homicidio y un femicidio es que en el segundo caso, además de un asesinato, la víctima, que siempre es mujer, es torturada, violada, abusada y su victimario ejerce sobre ella una crueldad excesiva. La impactante y masiva convocatoria de Ni Una Menos fue claramente en contra de los femicidios y Mar del Plata fue el epicentro del ensañamiento, la violencia y el asesinato de las mujeres. El asesinato de Lucía Pérez conmovió al país. Estamos en Playa Serena, en donde ocurrió el hecho. Mar del Plata se transformó en la ciudad de Ni Una Menos. ¿En qué momento o cuándo Lucía llegó al lugar donde estaba Farías, ¿no? Que ese fue el último lugar donde ella estuvo. Farías es uno de los detenidos, sí, que tiene 20 y tantos años. Sí. El otro es un mayor. Sí, una persona de 40 y pico de años. Y un tercero que ayudó. Sí, de unos 60 y pico. ¿Y acá trajeron el cuerpo? ¿A qué hora del sábado? Aproximadamente 15:30, más o menos. Y antes de ir con el editorial, yo le voy a pedir especialmente que se queden desde ahora y obviamente todo el programa, pero en el momento en el que pongamos un informe muy, muy especial, al que llamamos Educación, la gran tragedia nacional, no se van a poder levantar de la silla. ¿Por qué? Porque lo hicimos, lo editamos y le dimos un concepto como si fuera un corto, una película. Andá a buscar lo que tengas que buscar en algún momento, porque cuando pongamos ese informe y lo discutamos acá en la mesa, a propósito de lo que pasó con el sistema de evaluación Aprender, no te vas a poder levantar de la silla. Hay que escuchar, hay que mirar y hay que prestarle atención. Pero ahora vamos a ir con el editorial, que tiene una pregunta. Mauricio, el presidente, ¿protege a Cristina?
Yo quiero ser muy sincero. Yo no creo, como sostuvo el domingo Jorge Lanata, que Cristina sea una pobre vieja enferma. Tampoco comparto la idea de que la historia la debería recordar como, lo dijo Lanata y yo lo lamento, la mierda que fue. Mirá. Yo puedo ir a este juicio, puedo ir a 1000 juicios. También a lo mejor, porque hay cada juez que... A lo mejor algunos me droganan incluso. Y me hacen pagar y pierdo todo. Me pueden dejar sin nada. ¿Sabe qué? Yo viví gran parte de mi vida sin nada. Y era yo igual. Ahora, usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Más allá de que conceptualmente muchos puedan decir que tienen razón, y yo algunas de las cosas que plantea las puedo compartir, son palabras demasiado fuertes e inoportunas. Insultos que solo sirven para justificar las posteriores agresiones o descalificaciones de quienes defienden a la expresidenta agredida. Yo creo, y hay que decirlo, que Cristina es presuntamente una delincuente, que es mucho más grave. Que Cristina, más allá de los calificativos, es según los fiscales que la investigan, recién lo estaba hablando con Claudio Saboya, impresionante los dictámenes de Policita y Máiquez. La jefa de una organización criminal que robó miles de millones de pesos al Estado para ponerlos en los bolsillos de pseudoempresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes a su vez le devolvieron parte del dinero haciéndola multimillonaria, muy por encima de su sueldo de legislador y funcionaria pública. Eso es Cristina. Y también creo que Cristina, fuera del poder, está lejos de tener la dimensión de un estadista, como sostienen los muchachos de Carta Abierta cada vez que hablan de Cristina. Al contrario, cada vez se le nota más el disfraz de oportunista, como la intervención de esta semana, cuando de repente se declaró oficialmente víctima de la violencia de género. Mirá. Quiero, Néstor, aprovechar este 17 de octubre porque si algo caracterizó al peronismo fue siempre representar los intereses de los débiles, de los castigados. Y yo quiero dirigirme a todos mis compatriotas para también convocarlos a apoyar la movilización de mujeres contra la violencia de género que va a tener lugar unos días más en todos los lugares de la República, en todos los lugares de nuestro país, el día 19 de octubre. Porque también hay una suerte de... Yo pensaba en el tema de la violencia de género. No he sido objeto muchas veces de violencia de género por el solo hecho de ser mujer. Si fue víctima de violencia de género, en el contexto donde se está discutiendo hoy la violencia de género, tiene que hacer la denuncia correspondiente. Si fue atacada, abusada, y no fue solamente semántico, simbólico, lo debería decir. La que la puso en su lugar, a la expresidenta, fue otra vez, cuando no, otra mujer, Margarita Stolbizer, quien recordó que Cristina, con todo el poder que tuvo, jamás alentó leyes contra la violencia de género o, por ejemplo, a favor del cuerpo femenino. Margarita, que la conoce desde hace muchos años, lo recordó así. Ella nunca ha tenido en el ejercicio de su gestión, durante toda su gestión, una mirada realmente de género, feminista. Al contrario, solamente ha utilizado eso en algunos momentos como parte de una prédica discursiva, más que nada, y retórica. Usted dice que hay un relato de ella también, el tema del feminismo. Claro, en eso como en tantas otras cosas. Ella no es una persona que haya definido el feminismo. Y también fue Margarita Stolbizer quien lanzó una hipótesis inquietante y que vamos a discutir en esta mesa. La hipótesis es que al gobierno y a Macri le conviene hacer más lentas las causas contra Cristina para que pueda convertirse en candidata y fragmentar el voto del peronismo en beneficio de Cambiemos. Fragmentar al peronismo y evitar que Cristina vaya presa, o sea, más acosada todavía judicialmente,
para que pueda ganar Cambiemos con esa fragmentación. Pero antes de decirte lo que creo que le va a pasar a Cristina, voy a darte información de último momento, de las últimas horas. La primera es la confirmación de un anticipo que dimos en La Cornisa el domingo 14 de agosto, cuando te dijimos que Cristina iba a ser investigada por insolvencia fraudulenta, por haber decidido traspasar a sus hijos la mayoría de sus bienes y su dinero con el único fin de evitar los embargos judiciales. Mirá. Margarita Stolbizer, en los próximos días, denunciará a la expresidenta por, escuchá este concepto, insolvencia fraudulenta. Lo hará ante el juez Bonadío por presunto intento de la expresidenta de ocultar su patrimonio aún después de la inhibición de bienes y del embargo que le planteó Bonadío. Para Margarita, el primer intento de insolventarse de manera fraudulenta ocurrió el 14 de julio pasado, cuando le encontraron a Florencia Kirchner en su caja de seguridad, ¿te acordás de los termos sellados, no? Casi 5 millones de dólares, una cantidad de dinero en efectivo muy superior a la que debía poseer ella, Florencia, según su declaración jurada. Y la segunda información de último momento es que Cristina no solo tendrá que dejar de embolsar uno de los dos beneficios que cobra, uno como viuda de un presidente y otro como expresidenta, y que le generaban ingresos, escuchá bien, por 340.000 pesos. Esta fue también en su momento una primicia de La Cornisa, te lo recordamos así. Lo que pidió la señora Margarita Stolbizer, la diputada, es saber por lo que se denomina asignación mensual vitalicia, que es lo que cobra un presidente una vez que se retira del cargo. Son 170.000 pesos mensuales. Hay una ley que lo permite, pero hay un artículo que es el quinto que torna incompatible, que si tu marido, en este caso Cristina perdió a su marido, que fue presidente de la Nación, cobraba por esta asignación, vos también lo cobres. ¿Cobra uno, Luis, o cobra el otro? Los dos no. Si sumamos, en este momento estaría cobrando 340.000 pesos por mes. No corresponde, y además éticamente, por eso lo de avaricia, una mujer que declaró tener un patrimonio de 77 millones de pesos. Bueno, parece que además ahora va a tener que devolver, escucha bien, casi 2 millones de pesos gracias a que su cuñada en su momento asó la firma. Su cuñada es Alicia Kirchner, ¿no? Ahora gobernadora, antes ministra. Había empezado a cobrar, o le había dado permiso para que cobre como ex jefa de Estado, aunque al mismo tiempo gozaba de la pensión vitalicia por ser la viuda de Néstor Kirchner. ¿Qué va a pasar con Cristina? Esa es la pregunta. Te voy a contar, acá lo tengo a Saboya, cualquier cosa me desmiente, de la forma más sencilla, y te voy a aportar toda la información que tengo después de haber hablado con jueces, fiscales y algunas fuentes del gobierno que siguen las causas de Cristina en detalle. El próximo 31 de octubre, Julián Ercolini le va a tomar declaración indagatoria. Eso es así, ¿no? Sí. Por la causa, a mi entender, más complicada que tiene. ¿Coincidís? Sí, es la más compleja y la más profunda. Donde la responsabilidad de ella, perdóname Luis, es inevitable. Porque nadie podría haber armado un sistema como el que Ercolini está evaluando. Bueno, se le acusa de desviar fondos de la obra pública, más precisamente Vialidad Nacional. En este expediente se dice claramente que es la jefa de una asociación ilícita. Se le adjudica haber usado su rol de presidenta para manipular el presupuesto, emitir decretos de necesidad de urgencia, usar instrumentos como el fideicomiso, instrumentos que no tienen controles, con la intención de desviar, escucha bien, más de 20.000 millones de pesos solamente a Austral Construcciones. El nivel de detalle, recién lo comentábamos en la mesa, que tiene la denuncia de los fiscales Policita y Maíquez es abrumador. Nosotros te explicamos el primer dictamen el domingo pasado, pero las 165 fojas de la ampliación que presentaron en las últimas horas Policita y Maíquez son más precisas todavía. Desmenuzan año por año, escucha bien, cómo el primer jefe de la organización criminal, Néstor Kirchner, y su esposa, Cristina Fernández, tenían todo armado y pensado de antemano para darle miles y miles de millones de pesos a Lázaro Báez. ¿Por qué? A pesar de que ocuparon 3 periodos de gobierno, los funcionarios integrantes de la asociación ilícita, De Vido, López, el director de Vialidad, el primo hermano de Kirchner, Santiago Carlos Kirchner, permanecieron en sus puestos casi en su totalidad.
de 2003 a 2015. Demostraron cómo canalizaron decretos de necesidad de urgencia y fideicomisos directamente desde el Estado hacia las arcas de la empresa. Cómo ignoraron las recomendaciones y advertencias de la Auditoría General de la Nación y de las áreas jurídicas del Ministerio de Planificación y de Obras Públicas. Cómo adjudicaron las obras de una manera caprichosa. Cómo se inflaron los costos de las obras. ¿Por qué no había ningún control en las obras? Yo me metí en el expediente. Es desopilante las cosas que se cuentan en los expedientes. Dicen que había un jefe técnico para 15 grandes obras. Eso no existe en el mundo. Que había el mismo grupo de maquinaria para, no sé, 40 obras. Era un kiosquero metido a megaconstructor. ¿Por qué se le pagó únicamente a Lázaro y a ninguna empresa más, hasta el último peso de los contratos, dice ese dictamen? ¿Por qué a pesar de eso solo se terminaron 2 de las 49 obras? ¿Y cómo Néstor y Cristina, a cambio de esas propiedades, de ampliaciones de obras y dinero, recibían todo lo que les daba Lázaro Báez? Yo leí el dictamen. No sé si Claudio lo leyó completamente. Yo creo que Cristina con este dictamen no va a poder zafar. Le hace un favor al juez también, porque le deja la pelota frente al arco. Parece que Cristina tiene mucho que explicar y va a ser muy difícil porque está sostenido en papeles y en pruebas documentales. Estos no son arrepentidos ni declaraciones de gente que después... No, y además tiene un nivel de detalle, Ari, tiene un nivel de detalle... Sí, ¿Vos lo viste? Terrible, porque de pronto estaba maniado que a la licitación se presentaban 3 empresas del propio Lázaro y arreglaban cuál de ellas iba a ganar. Y el detalle que vos recién dijiste de las maquinarias es gravísimo porque había simultaneidad de obras. Entonces usaban una máquina, paraban una obra, la usaban para la otra, una berretada total. Sí, a ver si se entiende bien lo que yo te dije rápidamente. Ponele que tenían una gran máquina para 5 grandes obras. Eso no se puede. Lo mismo que tener un jefe técnico para grandes obras de rutas de kilómetros y kilómetros. O sea, Cristina no va a poder zafar, por más que quiera el gobierno. Ella lo sabe, sus abogados lo saben, sus hijos lo saben. Y una vez que Ercolini le tome la declaración a Cristina y haga lo mismo con otros 17 funcionarios, los fiscales van a pedir de inmediato su procesamiento. Y eso va a determinar que el juez tenga que decidir. ¿Esto significa que va a ir presa de inmediato? No, de inmediato no. Significa que casi seguro, y me hago cargo de lo que digo, Cristina va a pasar las fiestas con la peor noticia que le podían haber dado en toda su vida política. La de su procesamiento como jefa de una asociación criminal dedicada a afanarle guita al Estado. Antes de fin de año, procesada por eso. Una suerte José López, mucho más ambiciosa, pero sin el agregado morboso del revoleo con dinero por encima de las paredes de un monasterio. De esa noticia al juicio oral, la condena definitiva y su eventual envío a prisión, hay por lo menos un año, ¿no? Sí, fácil. Un año. Lo que demoren las apelaciones... En esta causa, Luis, tiene un abanico. Sí, sí. Para mí esta es la que avanza más rápido y la más grave de todas. Después viene Notesur, después vienen los sauces. Hay un detalle que lo dijiste vos recién. Esta es la causa en la que ella no puede despegarse no puede decir fue Néstor, que es otra de sus estrategias, de ninguna manera, por la continuidad de las obras, de los funcionarios, del sistema, del beneficiario. Para mí esto sí es muy importante, porque en las otras causas que son más sencillas, si querés los sauces, por ejemplo, bueno, ella heredó, los contratos se hicieron antes, viste, hay toda una cosa de despegarse. Acá es imposible, vos lo contaste recién. Es imposible. Y eventualmente se puede tardar un año, lo que demoran las apelaciones, las decisiones de las cámaras de instancia superior, la convocatoria a un juicio oral por parte del propio juez. La pregunta es, ¿acaso importa el tiempo que pase desde su procesamiento hasta que eventualmente puede ir presa? Yo les digo, según la información que tengo, lo que le preocupa de verdad al presidente y su círculo íntimo de juristas y asesores. Les preocupa el hecho de que Cristina pueda ser condenada con la figura de jefa de una asociación ilícita. Porque los amigos de Macri se preguntan, che, si ella puede ser condenada por esto, ¿no se terminará convirtiendo esta figura en un antecedente para que el día de mañana a Mauricio, con menos poder, al final de su mandato, lo acusen de lo mismo? Eso se están preguntando los amigos del presidente. Y la respuesta que habría que darle
a quienes especulan con un futuro judicial negro por antecedentes de Macri es, hay una forma muy sencilla de que no sea condenado por los delitos que se le adjudican a Cristina, es no cometerlos, no cometer los mismos delitos. Es decir, no firmar decretos ni armar organizaciones para favorecer a los amigos empresarios, no recibir dinero a cambio, ni en efectivo, ni en propiedades, ni en especies. No volver a repetir los mismos errores administrativos que cometieron Néstor y Cristina. Y a propósito de esto, yo quiero advertirlo ahora. Hay una decisión alrededor de un tema caliente que podría terminar de la peor manera. Es el desastre administrativo y de corrupción que tiene ahora mismo el fútbol argentino. Porque ahora parece que los mismos que chorearon todo y se siguen afanando todo en la AFA y en los clubes, le están proponiendo al gobierno llamar elecciones junto con las autoridades, con todo el paquete de negocios armados. Un negocio colateral que implica cambiar el estatuto de la AFA, los derechos de televisación, la creación de la Superliga, la propuesta de los clubes para que puedan transformarse en sociedades anónimas. Lo quieren arreglar ahora, que todavía tienen poder, lo mismo de siempre, para dejar al futuro presidente de la AFA atados de pies y manos de los contratos que vayan a firmar. Pero si el gobierno y el interventor este que se manda macana todos los días, ¿vieron cómo le dicen a Armando Pérez, no? Pato le dice. Ya se deben imaginar por qué. Si quieren ser serios, lo primero que tienen que hacer es llamar a elecciones y después una dirigencia legitimada. Entonces sí que se ocupe llamar a elecciones, a una licitación abierta. Cuidado con el tema del negocio de los derechos del fútbol, ¿eh? Que no quede para los amigos del poder de turno. Elegir la otra alternativa es terminar tarde o temprano como Julio Grondona, Alejandro Bursaco y todos los que firmaron la distribución millonaria del fútbol para todos. Y ahora sí, empezamos el programa con el primer informe. El último escándalo de lo que fue llamado el fraude audiovisual más importante de la Argentina. Esto, para empezar, fue, digamos, probablemente el mayor fraude de la historia audiovisual de Argentina. Lo que pasa, con lo que nos escandalizamos todos, con las valijas del ex secretario de Obras Públicas López en un monasterio General Rodríguez, esto es lo mismo, son las valijas de López en la industria audiovisual. Cuando te contamos el fraude audiovisual más grande de la historia, parecía que ya estaba todo dicho. Miles de horas de grabación sin destino. 3.200 millones de pesos que partieron del ex Ministerio de Planificación para subsidiar el Netflix nacional y popular. Era preproducción, producción, edición, entrega de todo el material. ¿Sí? Estas eran las cuatro etapas, 4 cuotas de Mamá Corazón. Se pagaron 2. El fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanelo ya imputaron a la actriz. Esta semana desfilaron por Comodoro Pi los actores protagonistas de la novela que testimoniaron que no cobraron ni la mitad de lo que figura en el presupuesto de la tira. No me gusta como ciudadano que no haya claridad en el manejo de los fondos públicos. Creo que hay que aclararlo y nada más. A usted, digamos, lo que decía el contrato le pagaron, sí. ¿Le constan los números que están circulando? Por lo que dicen, no. Indudablemente no es lo que yo cobré. Tenemos por un lado, sin licitación, violando la ley de licitaciones. Segundo, un tema de tipo cultural o cinematográfico que tiene que hacer el Ministerio de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. Cada uno de los subcontratados por la productora de Andrea del Boca debían cobrar y lo que efectivamente cobraron. Entonces, hay un diferencial de dinero. ¿Dónde quedó eso? ¿Volvió a debido? ¿Y debido vuelve a ser el enganche perfecto entre la expresidenta y su ministro preferido? La nueva denuncia es increíble, pero real. Se trata de la compra de un equipamiento para animación digna de los mejores estudios de Hollywood. Una máquina de efectos especiales para cine, similar a la que usaron para la película El Señor de los Anillos, fue comprada en Nueva Zelanda
por el Ministerio de Planificación. Un hombre de a pie me trajo 38 folios donde marcaba una serie de irregularidades en una compra de un aparato del orden de los 14 millones de dólares. El sistema Motion Capture, o MoCap, es una sofisticada tecnología para animaciones computadas. Ningún país en Latinoamérica posee algo similar, excepto la Argentina. Excepto la Universidad de San Martín. ¿Por qué se compra algo con cuyo dinero se podría estar haciendo hospitales, escuelas, calmar las ansiedades legítimas de los jubilados o los chicos que se nos mueren de hambre? La costosa maquinaria llegó al país en 2014 y quedó a cargo del CIARDI, Centro de Investigación Aplicada en Recursos Digitales, dependiente del Ministerio de Julio De Vido. El CIARDI era una especie de productora de contenidos ubicada en el viejo edificio de YPF, en el piso 13 de Esmeralda 255. Todavía hoy se puede acceder a la página de internet del organismo a pesar de haber sido disuelto el ministerio. Rápido de reflejos, con el cambio de gobierno, los exfuncionarios mudaron el MoCap a la Universidad de San Martín. Hoy, el equipo de animación cinematográfica está prestando servicio en USAM a través de un proyecto que viene del gobierno anterior, con personal del gobierno anterior y fondos comprometidos por el gobierno anterior. Este es el backstage de Herederos de la Mancha, la primera película que se hizo con el MoCap argentino. El director es el santacruceño Mauricio Brunetti. Nunca trascendió ni la temática, ni el costo de producción o los detalles de lo invertido y los fondos utilizados para el film. La justicia investiga ahora la documentación aportada por los denunciantes. Buscan saber el motivo por el cual un ministerio de la Nación gastó semejante cantidad de dinero para comprar una aparatología para lo cual casi no hay profesionales en el país que la puedan manejar. También está sospechada la compulsa de precios para adquirir este material que lleva la firma de Maximiliano Waschfeder, sobrino de Carlos Rafael Ruta, rector de la Universidad de San Martín. Bueno, ¿vieron el informe? Yo no sé por dónde empezar. Pero mira, hay dos preguntas que me gustaría, muy simples, ¿no? Al ministro Lombardi, que está acá. No, una es para el ministro Lombardi, la otra es para todos. Decime, cuando veía, digamos, las cifras que mencionaba Andrea del Boca, ¿no es cierto? Y de una miniserie que no hemos visto, ¿no? No sé, cualquiera de nosotros escribe un artículo, modestamente alguna historieta, y se supone que cuando te pagan tenés que firmar un recibo. ¿Dónde están los recibos? Una factura. ¿Dónde están los recibos, ministro? ¿Dónde está la factura, los recibos? Eso es una. Y la otra es, ¿dónde está la máquina diabólica esa? No, diabólica no, parece que sí. Todo es una trama diabólica, espantosa. Pero respecto, vamos a tratar de ponerle claridad. Eso es un convenio. Vamos al caso Andrea del Boca. Universidad de San Martín, Ministerio de Planificación, productora. Por lo tanto, todo se le da a la Universidad de San Martín, que es la que debiera controlar a la productora. ¿Recibo que preguntó Magdalena no hay? Recibos hay solamente globales. Es decir, la productora le factura a la Universidad de San Martín, pero no abre sus costos. Le factura el 70% prácticamente antes de empezar. Cuando recién se decían dos cuotas, es una cuota del 40% y una del 30%. Así que el Ministerio de Planificación le da a la Universidad de San Martín, que le daba a la productora de Andrea del Boca el 70% prácticamente sin empezar contra el guión. Pero perdón por la torpeza, pero por ejemplo, el recibo no decía por actuar como Caperucita Roja, por ejemplo, recibí tanto. No, decía una factura que encima, una factura productora que se llama Amasá a la Universidad de San Martín por las cuotas, el 40% podrían ser los primeros 12 millones de pesos. No solo eso, la factura es la 0001. La segunda factura es la 0002. Después no quiere que le digan chorro. No quieren que le digan chorro. Esa pelucita nada. Por la adjudicación directa se lo está dando a alguien con algo con antecedentes. Esa empresa carecía de antecedentes. Eran las primeras facturas que emitía. Cosa que no es en sí mismo un ilícito, pero
lo hace altamente sospechoso. Y la máquina a la que yo le voy a preguntar a Alejandro Alfil, porque hoy se publicó en Clarín la misma información, quizá con más detalle que la que tenemos acá nosotros. ¿Y esa máquina diabólica que de 14 millones de dólares? Mira, el tema es el siguiente. Acá la UNSAM tenía varias cosas en simultáneo de producción audiovisual. Una son los contratos, como el de Andrea del Boca, sin concurso, sin jurado, por adjudicación directa. Le decían, ¿cuánto querés cobrar? 36 millones, acá tenés. Y la otra es que algunas producciones querían usar efectos especiales. Entonces el Ministerio de Planificación compró equipamiento de animación computada para hacer efectos especiales. Recién estamos haciendo el cálculo, son 280, esa máquina o ese proyecto, son 280 departamentos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Perdóname, Luis, pero viste que yo he dicho del primer día, paciencia y firmeza para llegar al fondo y no dejarse engañar por las operaciones superficiales. El dinero es mucho más. ¿Es mucho más? La transferencia solamente sobre el edificio de Sánchez de Bustamante, donde supuestamente está este equipamiento, es de 278 millones de pesos, 278 millones de pesos para obra y 241 millones de pesos para equipamiento, con lo cual ahí ya tenés más de 500 millones. Yo le quiero dar la palabra a Fernando Iglesias, pero antes quiero decir, pero mira que ustedes no saben, ¿cómo no saben si está? Te termino el razonamiento. ¿No están ustedes ahí ahora? No, porque es un edificio de la Universidad de San Martín. ¿Pero qué es como área presidencial, como cuando Carlitos Menem Jr. decía, no toquen nada? Pero usted sospecha que la máquina, perdón Luis, usted sospecha que la máquina está en la calle Sánchez de Bustamante. Nosotros sospechamos... ¿Y no se puede hacer un allanamiento? Nosotros sospechamos muchas otras cosas. Por ejemplo, que el equipamiento no está completo. Nosotros no podemos certificar ese equipamiento, por lo tanto, se están haciendo todas las cuestiones para llegar al carozo de la cuestión. Te agrego algo más. Sí. Es donde se vincula este aspecto del CIARDI con el subsidio a las producciones audiovisuales. Además de estos 500 millones, insisto, 278 equipamientos, y 278 de obra, 241 de equipamiento, hay 202 millones para producciones utilizando ese equipamiento. Es decir, vos subsidiabas a vos productor, pero a su vez te daba el equipamiento. A ver, vos que, Fernando, está claro el mapa. Sí, pero vos que no, sí. Bueno, claro, es un escándalo. Vos que tenés vínculos con universidades, que analizaste el peronismo, definime esto, ponle un título a esto, no sé, un título, un concepto, Fernando. Mafia. La mafia. A ver, esto no. Yo creo que hay que terminar con una confusión. Estos no son políticos corruptos. Es decir, no es un político que llegó al poder y se corrompió porque se tentó. No, estos son delincuentes que llegaron al poder desde el principio, desde Santa Cruz, para aumentar el poder político y robar. Eso se llama mafia y como tal la denuncia del 2008, yo soy uno de los firmantes. La denuncia por asociación ilícita. La que tiene Ercolini, están denunciados como tal. Asociación ilícita es la forma educada del Código Penal argentino para hablar de una mafia, es decir, los vínculos de poder que había no eran vínculos destinados a promover el bienestar de los ciudadanos o a imponer una idea política. No, eran destinados directamente a robar, con la idea que aparte lo dijeron públicamente, era lo que decía Néstor. Néstor decía, para hacer política se necesita plata. ¿No? A mí me parece que es hora de que, primero, distingamos esto. Pero la máquina, perdón, no daba plata. Al contrario. Sí, no, ¿cómo no? Porque imagínate, ¿por qué hacen estos gastos enormes en equipamiento que después no se usa? Porque cuanto más grande es el gasto, más plata viene en el medio, retorno, ¿no? En el vuelto. Y de hecho, quien la está usando es un empresario de Santa Cruz. Es decir, Brunetti tenía una pizzería en Santa Cruz, la fundió y armó una productora que es la que está usando este equipamiento audiovisual de efectos especiales. ¿Y dónde queda la Déjame productora de decir una Brunetti? cosita más. Que esto es, la denuncia es del 2008, ¿no? Y pasó mucho tiempo. La que hicieron ustedes. Sí, ¿qué es esta? La asociación delictiva. Están todos los muchachos nombrados. A mí me gustaría que la gente, el año que viene cuando vote, se acuerde bien quiénes eran funcionarios de este gobierno en el año 2008, ¿no? Porque también nos hubiera gustado, creo, a los que en ese momento, que no era fácil hacer una denuncia penal contra estos muchachos que se proponían mantener el poder para siempre, y era razonable pensar que lo iban a lograr, las cosas que pasaron en el medio, porque esta es la plata que después falta y de repente chocan un tren en 11 a 30 kilómetros por hora y como el tren es de cartón y es del año 60, mueren 52 personas. El mes pasado o la semana pasada chocó un tren en New Jersey a la misma velocidad,
a la misma velocidad, rebotó contra el techo y murió una señora que estaba esperando en el andén. Los pasajeros, nadie más. Entonces, eso es porque esta plata, la corrupción ojalá mata. la justicia se hubiera movido en su momento y nos hubiéramos evitado otra cosa que es característica del kirchnerismo, que son las masacres de Estado que sucedieron, vaya casualidad, siempre en los lugares donde ellos gobernaban o sus aliados. Cromañón, ¿no? 11, La Plata. Estamos hablando de cientos de muertos en cada una de ellas y es otro Yo antes de invento meterme kirchnerista. en el tema de la educación, que insisto, les pido, no se vayan, porque cuando le presentemos ese informe, conceptualmente es tan rico que no se van a poder levantar de la silla. Tómense el tiempo para escucharlo, para verlo, para asimilarlo, porque si nos importa la educación realmente, tenemos que prestarle mucha atención al informe que viene. Pero yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasa si Cristina va presa? ¿Por qué dicen que el gobierno o sectores del gobierno le conviene que Cristina no vaya presa y que compita? Mirá, yo te escuchaba, el gobierno no mueve un dedo, ni para que vaya ni para que no vaya. El gobierno le deja a la justicia que actúe. No pueden medir algunos creen que tiene que mover un dedo. Por ejemplo, Margarita Stolbizer dice... Bueno, pero la justicia no puede aceptar que nadie le ponga la mano encima. La justicia tiene que ser independiente. No, yo comparto, pero poner la mano encima no es una cosa. Y otra cosa es plantear los informes, pedirle a los fiscales y a los jueces que se apuren. Algunos están Pero mirando... ese es otro tema. O sea, porque la lentitud de la justicia es gravísima, porque justamente el tiempo que pasa va avalando y borrando pruebas, etcétera, etcétera. Pero la justicia no puede estar supeditada a ninguna fuerza que no sea su propia fuerza. ¿Qué decís vos, Claudio? Yo creo que el gobierno tiene que intervenir, porque en este discurso de no nos metemos, de hands-off, como dicen los empresarios, el libre juego de la oferta y la demanda judicial, el vivo sabe qué hacer, sabe cómo demorar. Y cuando hay algo que interesó, por ejemplo, definir la situación de Gómez Centurión, ya como se movió el gobierno, le dijo al juez, el hijo, defina esto, por favor. Vos sabés que los jueces te tienen pisado un papel 2 años, hasta decirte si sos culpable, inocente, procesado, lo que sea, y salió con fritas en 10 minutos. Si no hay pruebas para condenar... Tiene que absolverlo. Tiene que hacerlo rápido. Justicia lenta, no es justicia, bueno, ya lo hemos escuchado mucho. Ahora, el gobierno también tiene que mover el Consejo de la Magistratura, que se está moviendo, pero digo, ahí hay mucho por hacer. Entonces, no hacer es una forma de hacer. No, pero bueno, ahí, entonces, el gobierno se mete... Una cosa no se mete presionando, me parece bien eso. No se mete diciéndole... Se mete con la escandalosa situación de la procuradora, se mete legalmente, se mete para... Pero tiene que haber límites. Pero tiene que haber necesariamente, yo coincido mucho con lo que decía Magda, pero yo quiero hacer porque nosotros queremos una justicia que sea definitiva y no una injerencia del Ejecutivo, que nadie pueda decir que fue condenado por la política. Cuando sean condenados, serán condenados por delincuentes, no por la política. Ahora, en el caso que veíamos antes de la producción audiovisual, yo recuerdo que la nota de Andrea del Boca en Clarín la publicamos el 29 de junio. Tuvimos que esperar a que Ricardo Moner Sanz hiciera una denuncia para que la justicia empezara a investigar. Sería importante, Lombardi, acá lo comprometo, que hagan la denuncia sobre las producciones audiovisuales y sobre este equipamiento, porque si no la justicia no actúa. No es necesario que venga un individuo honorable como Ricardo Moner Sanz a hacer la denuncia, porque si ustedes tienen los papeles, la investigación, sería importante que el gobierno haga la denuncia y también... La secuencia fue... Déjalo responder al ministro. Porque la agravante fue que apareció Andrea del Boca con Marquitos Peña y ahí Moner Sanz levantó temperatura. Y decían que querían cerrar la grieta. Esto es un tema de corrupción. Pero esperemos un poquito. Las denuncias están hechas. Las denuncias están hechas. El punto es cómo los acelerás. Cómo nosotros generamos en la maraña de lo que era el Ministerio de Planificación, elementos concretos. Porque, insisto, nosotros papelitos se pueden hacer y a lo mejor son valiosos también. Lo que importa es trabajar toda la documentación, una por una, para llegar a resultados ¿Andrea del Boca estaba concretos. denunciada? Andrea del Boca está denunciado el convenio, no la producción en particular, pero ahí te puedo agregar más datos. ¿Por qué estaba pagado? En ese convenio había 6 producciones. A nosotros nos duele porque algunas producciones de las que anulamos, perdimos plata. Es decir, todos los argentinos perdimos plata porque nosotros decimos, y porque le pagaste el adelanto y lo perdiste. Hay 4 producciones que le pagaste el adelanto y lo perdiste. Habría que preguntarse por qué
algunas producciones estaban con adelantos del 10, del 12%, y estaba con el 75%, pagada 3 días antes de diciembre. Es como el caso Baez. Es como Baez, ¿no? Le pagaban la misma todo. matriz. Es la misma matriz. Pero esto tendría que investigar la justicia. Espera, Alejandro, que quiero ir con el informe de educación. Y le quería preguntar algo a Claudio. No, es que me parece que la discusión sobre si le conviene o no le conviene al gobierno se basa en un supuesto que yo no comparto. A mí me parece que las causas se están moviendo, pero por ahí vos conocés más que eso. Vos mismo dijiste... Están un poquito más lenta últimamente. Pero está citada la semana que viene, Cristina, ¿no? Para declarar. El 31. Y lo que vi es que tiene todo un calendario durante todo el mes, citada. Yo no veo una inacción de la justicia, ¿no? Pero por eso le pregunto a Claudio, que sabe más que yo. Está bien. Yo los quiero invitar a todos ustedes. Hagan de cuenta que esto es no una película, porque no es. Un corto. La edición, la conceptualización, las preguntas que las hicimos asesorados por expertos en educación, dio como resultado este informe muy especial, que, insisto, puede verse como un corto. Escucha bien, mira bien lo que se dice. El disparador fue el escándalo ese, la vergüenza de un grupo de docentes y padres y estudiantes diciendo que no quieren ser evaluados. Vergonzoso. Se los diría uno por uno en la cara, vergonzoso. Y el disparador es este informe. La gran tragedia nacional de la educación argentina. Cuando uno entra a muchas aulas argentinas se encuentra un problema serio, por ejemplo, que a los 8 años los chicos no leen bien y no entienden lo que leen. La educación es una condición necesaria de la justicia social. Creo que esto es lo más destacable. Justicia educacional. Tenemos que asegurar que los mejores adolescentes de hoy sean los maestros de mañana. Desde el retorno de la democracia, todos los presidentes prometieron que iban a mejorar la educación, que no había nada más urgente ni prioritario. La educación es una responsabilidad básica del Estado y la sociedad. Un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego, todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Y hoy estamos en 6.47 del Producto Bruto destinado a la educación. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina. Las últimas cifras sobre el nivel de educación contenidas en las pruebas PISA y publicadas durante el pasado febrero no hacen más que confirmar el estado de emergencia. En efecto, Argentina se ubicó entre los 10 peores países sobre los 64 analizados, por debajo del nivel de Chile, Uruguay y México, y de otros que, no hace mucho, nos ponían como el ejemplo a seguir o el objetivo a lograr. Los alumnos argentinos evaluados demostraron graves problemas de escritura, lectura y comprensión de textos, y también en cálculos matemáticos sencillos y de ciencia. La escuela, a veces, hace más de comedero que de instrumento para la educación. El 20% de los alumnos en este país almuerza en establecimientos escolares. Para muchos de ellos, esa es la única comida o la comida más importante del día. Se dice que la corrupción, la pobreza y la mala educación son parte de una misma ecuación. ¿Pero qué tragedia sobrevino primero? Cuando la desnutrición afecta al niño dentro del primer año, también se afecta el perímetro craneano. Entonces ese chico va a tener un hándicap menor. Aprenderán a sumar o a restar, nunca a multiplicar o dividir, nunca entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. ¿Estamos condenados a ser cada vez más brutos, más desinformados, más atrasados y más ignorantes? Si la educación fuera un paciente enfermo, yo te diría es alguien que se cayó, que está golpeado, pero que además está confundido, que no encuentra para dónde ir, digamos, ¿no? O sea, que está dañado, pero además no encuentra cómo ir a buscar el remedio, ¿no? Su expectativa de vida es muy corta porque tiene un grado de exceso en una cantidad de indicadores claves, desigualdad en el sistema educativo, poca calidad del sistema educativo, una gran deserción escolar, sobre todo en la escuela secundaria, y una escasísima graduación en la universidad. Si la educación argentina fuera un paciente enfermo, tendría colesterol alto, alta presión, está comiendo muchas grasas, vida sedentaria, indudablemente tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Necesitamos una educación que enfrente los desafíos del siglo XXI, pensados, insisto, desde un proyecto de sociedad que aspire a la justicia social. Todos los grandes países tienen sistema de evaluación.
es interesante porque, por ejemplo, el país que tiene los mejores resultados en las pruebas PISA, que es Finlandia, no tiene internamente sistemas de medición y de evaluación con pruebas estandarizadas como las que estamos aplicando aquí y en muchos otros países. Ellos no necesitan tener eso, hacen otras cosas, pero todos evalúan. El gran cambio es cambiar el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de las escuelas, de lo que sucede en las aulas. Poder entrar a la caja negra del aula, poder entrar a la organización, a cómo se construyen las relaciones entre los distintos profesionales que trabajan dentro de la escuela. Por ahí pasa el gran cambio. La Argentina tiene un problema muy serio. De cada 100 alumnos que entran a una universidad estatal, van a abandonar 70. Y de cada 100 que van a entrar a una privada, no se van a graduar muchos más, van a abandonar 60. Argentina está entre los 32 países, según la OCDE, que mayor escolarización secundaria tienen en el mundo. Y eso es muy bueno, porque hoy la secundaria, por suerte, en Argentina desde el 2006 es obligatoria. Ahora, los resultados de las pruebas PISA no son los mejores ni los deseables, y entonces hay enormes desafíos. En el año 2001, en la prueba PISA éramos los primeros de América Latina. Hoy somos sextos o séptimos. Esa es la dimensión. Los demás están avanzando y nosotros no estamos avanzando, estamos parados. El promedio de ignorancia matemática en los jóvenes argentinos es 66%. 2 de cada 3 adolescentes argentinos de 15 años de edad no sabe matemática. Entonces la pregunta que uno se debe hacer, ¿y cuál es el futuro del país? Todos sabemos que los primeros años de vida son decisivos en la formación de una persona, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista ético, social. Si en esos 5 o 6 primeros años de vida el chico está mal alimentado, no tiene adultos significativos en su hogar, no tiene capital lingüístico, adultos que le lean, que le hablen, llega ya a la escuela con un déficit que explica buena parte de su fracaso en la trayectoria escolar. Hay pibes que están en situaciones muy difíciles, que en sus casas tienen problemas enormes económicos. Uno puede educar en esas condiciones, yo diría, no hay otra que educar. Creo que tiene que haber una distribución más justa de la riqueza, porque solo un país con una distribución justa de la riqueza va a permitir una buena escolarización. Y también creo que tiene que haber más horas de clase para que los maestros puedan ayudar a los chicos con dificultades y también enseñar. La escuela no puede ser un centro de compensación de injusticias sociales y de acción social. La escuela debe ser un centro pedagógico de construcción de equidad educativa. Ese soporte a la justicia social. Y la calidad educativa queda completamente impactada por la realidad de esos chicos que llegan tan desprovistos en términos culturales. Ni son las personas en edad adulta o laborable, digamos, arriba de los 18 años, que ni estudian ni trabajan. No es solo producto de la crisis de la educación que 1 millón de jóvenes no estudien ni trabajen. Primero, este es un problema de bastante larga data, pero tiene que ver con un problema del sistema educativo, pero muy fundamentalmente del mercado de trabajo. Yo lo que diría no es que ese 1 millón de jóvenes no estudia ni trabaja porque no quiere. La verdad que hoy los pibes tienen voluntad de estudiar y de trabajar. Nosotros no estamos creando las condiciones para que lo hagan, ¿no? La repitencia, según estudios de la UNESCO, especialmente un especialista, Brophy, que recopiló todos los estudios internacionales sobre el tema, muestran que la repitencia es la peor estrategia didáctica para que un chico mejore. Lo que no podemos admitir es que los chicos no aprendan. Este es el punto. No puede ser que un chico en la escuela primaria no aprenda los contenidos elementales que la escuela primaria tiene que enseñar. Muchos docentes y muchos directores de escuela han denunciado que desde las autoridades de las distintas provincias la indicación era dejarlos pasar a los chicos. Chicos pobres, con padres con buena formación cultural, tienen mejor rendimiento escolar que chicos ricos con padres que no tienen una buena formación cultural. Yo creo que la Argentina tiene buenos docentes que están muy desmotivados y ahí me parece que empieza el interjuego con el problema con los chicos. Acá tenemos un problema muy serio porque a mi juicio hay que avanzar hacia arriba con la carrera docente. La carrera docente tiene que ser carrera universitaria, tiene que ser una licenciatura con la misma extensión que abogacía o ingeniería, no puede ser un terciario. Un buen maestro no va a ser mejor porque le paguen millones. Ahora, sin duda, los niveles salariales deben colocar a los maestros en posiciones económicas
buenas, no pueden estar por debajo de la línea de pobreza. En Argentina los niveles salariales han mejorado muchísimo en los últimos años. Si yo le digo a usted que Argentina tiene menos graduados secundarios que Japón, que Estados Unidos, que Corea, que Finlandia, que Alemania, usted va a decir, bueno, mire, ¿por qué no busca otros ejemplos? Bueno, muy bien, vamos a buscar otros ejemplos. ¿Qué le parece Perú? ¿Qué le parece Paraguay? ¿Qué le parece Colombia? ¿Qué le parece México? ¿Qué le parece Chile? ¿Qué le parece Uruguay? Ocupamos el lugar 11º. La graduación en la escuela secundaria en estos países, en algunos casos, llega al doble que la Argentina. La deserción se atribuye a pobreza, se atribuye a pocas horas de clase, se atribuye a problemas, digamos, que por ahí se arrastran desde la primaria y se atribuye a que no hay un seguimiento personalizado de los estudiantes. La deserción es la última parte de un proceso que empieza mucho antes. Empieza con ausentismo, con bajo rendimiento, con repetición y abandono. No diría que hay una educación para ricos y para pobres, como no te diría que la educación privada es mejor que la pública. A mí me parece que tenemos que derribar mitos. Los resultados para los sectores de las pruebas PISA, para los sectores socioeconómicamente más favorecidos, no son buenos en Argentina. Son iguales a los de los sectores bajos en Estados Unidos. La respuesta de la gente humilde al cierre sistemático de las escuelas y al incumplimiento del calendario escolar fue abandonar la escuela pública, porque cuando usted habla con ellos le pregunta ¿por qué pasan a la escuela parroquial? ¿Es mejor? Yo no sé si es mejor. ¿Sabe qué? Hay clases, no está cerrada. Lo peor que le podemos hacer a los chicos pobres es cerrarles la escuela. En tanto las escuelas de gestión estatal tengan tanto paro, tanto ausentismo docente, tanta, digamos, dejadez en su gestión, es muy difícil pararlo. Me parece que, como decía Varela, el Sarmiento uruguayo, dos pibes que compartieron el pupitre son más iguales para toda la vida. Nosotros necesitamos que pibes distintos compartan los pupitres. No nos sirve que el hijo del peluquero esté en una escuela y el del médico en la otra, el del mecánico en una y el del abogado en la otra. Nosotros necesitamos que compartan pupitres, que estén en la misma aula. Los chicos que van a escuelas privadas, primaria y secundaria, en gran promedio saben más que los que van a escuelas públicas. Todas las encuestas, todas las evaluaciones que se hacen sistemáticamente. Pero de ahí no se puede deducir que unas escuelas sean mejores que otras, porque el contexto familiar, socioeconómico, cultural es decisivo en esto. Lo que pasa es que muchas veces la privada ofrece jornada completa o ofrece otras cuestiones que la pública tiene que hacer para igualar las oportunidades, ¿no? Si usted mira las estadísticas de cargos docentes, le va a decir que de cada 100 docentes están frente al aula 85 y 15 están fuera del aula. ¿Qué quiere decir fuera del aula? ¿Que están con parte de enfermo? No. Fuera del aula quiere decir que están abocados a tareas de tipo administrativo. La verdad es que está mal pensar en que el culpable de los males del sistema educativo están los docentes, que son los que acompañan a los chicos todos los días, los que garantizan que los chicos estudien. Puede haber alguna minoría que falte de más o que no, pero la verdad que paguen justos por pecadores no me parece. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es por qué pasa eso. ¿Qué pasa con personas que no quieran ir a desempeñar su trabajo? No es entonces un problema, no le echemos la culpa al maestro. Cuando este problema es tan masivo, quiere decir que hay algún factor estructural que lo está explicando. Yo imagino que dentro de 30 años, en algún momento, esta sociedad reacciona y volvemos a ordenar un sistema que pueda retener a los chicos, digamos, ¿no? Me parece que el desafío es que la dirigencia se dé cuenta que no nos podemos pelear ahí, que ahí hay que poner mucho orden y mucho trabajo. Deseo un sistema educativo donde todos los chicos estén adentro, desde salita de 2 y 3 hasta la terminación de la universidad, que todos los chicos puedan aprender en la primaria y tengan sus libros y tengan sus computadoras y tengan 8 horas de clase. Si se toma conciencia de que la mejora, la innovación y la transformación tiene que producirse adentro del aula y que los docentes son claves para eso y de que la precisión didáctica y pedagógica es la herramienta central para el proceso de aprendizaje de poblaciones que vienen con distintos problemas, en 30 años podemos tener una historia educativa mucho más interesante.
Bueno, felicitaciones a todo el equipo que hizo este excelente informe. La verdad, desde el punto de vista de la edición hasta la música, la conexión entre los testimonios fue impresionante. Felicitaciones desde Moria, bueno, Alejandro Salinas, Steffi Rey Quintana, todos los chicos que trabajaron ahí, Melina, Anita, felicitaciones de corazón. Es para presentar en un concurso, con sus nombres, no con el nombre de la cornisa. Qué tristeza que me dio los docentes y los papás que se negaron a ser evaluados. Sí, pero además, antes de hablar de los papás, yo creo que quizás tenemos que pensar que los chicos hoy presentan una serie de problemas que además están agudizados por la distracción gigantesca que significa todo el adelanto, digamos, tecnológico. Ustedes fíjense que los chicos, ustedes obviamente no los van a ver leyendo, pero chicos y adultos, ¿no es cierto?, en una mesa, están con un medio electrónico en la mano. Es decir, hasta incluso la ortografía se ha cambiado. Sí, ¿no? En los países serios se aprovechan las nuevas tecnologías para enriquecer la educación, ¿no? Y está muy bien lo que aporta Magdalena. Pero el negarse a ser evaluado es como o creerse infalible o tener la idea, perdón, pero ese es otro problema. Estúpida, la idea estúpida de que si te analizan, te estigmatizan. Mira, había un peronista muy culto que una vez escribió un tango que todos conocemos, que decía, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón. Y esto, que fue la crítica a la década infame de Discépolo en Cambalache, se transformó en el programa de los sindicatos docentes. Y es verdaderamente una vergüenza. Y lo otro, que a mí me parece que es muy claro, es que acá, con la excusa de la democracia, han destruido la meritocracia. O sea, la idea de mérito es de derecha, es burguesa, es dictadura. Es la dictadura, ¿no? Entonces, han achatado todo. ¿Quiénes han sido las primeras víctimas? El eslabón más débil del sistema educativo, que son los chicos y los chicos que van a la escuela pública. Y no es casual, porque por esto este gobierno, a ver, un año atrás, las 7 personas con mayor poder político de la Argentina eran Cristina, Vudú, De Vido, Scioli, Timerman, Kicillof y no sé quién. Bueno, no es raro que traten de poner un filtro. Cuando vos rompés la idea de me faltó Aníbal Fernández. No sé. Aníbal Fernández, ese era el que me faltaba. El séptimo era Aníbal Fernández. Bueno, está claro que a vos te conviene que no haya una idea de mérito, porque si no, ¿cómo hacés para poner este septeto de la muerte a cargo del país? Porque el mérito se acabó. Cuando el mérito, la idea de mérito, de esfuerzo, de que vos te esforzás, tenés una mejor calificación y eso te permite participar, no sé, tener algún tipo de recompensa simbólica, material, bueno, todo eso que han destruido y que parecía que era el demonio, sigue habiendo ascenso social, ¿no? Porque no es que vivimos en una sociedad soviética. ¿Cuáles son los métodos de ascenso social que reemplazaron al mérito durante estos 12 años? Yo te digo, de un lado, la obsecuencia política disfrazada de militancia. Entonces, si vos pegabas laburito en la cámpora, 70, 80 lucas, dale para adelante. Eso reemplazó al mérito del pibe que estudiaba, del pibe. Yo me eduqué en la escuela primaria y en la secundaria en el Normal de Avellaneda. Si, digo, la clase media baja a la que yo pertenecía, teníamos alguna posibilidad de avanzar, era en función de que estudiaras bien, Y el otro sistema, peor que ese, el que era para la clase media, que era ser militante de la cámpora, fue el sistema de mérito que se aplicó en la clase. Porque si vos vas a los barrios que gobernaron estos señores, los que progresaron estos 12 años fueron los traficantes de droga. El que se fue para arriba en la escala social, porque tenía que abolir el mérito, que eso era de derecha, el que vendía la droga y el que formaba parte del cártel de la droga. Eso fue una política deliberada, no fue un error. Ministro. Acá todo es cómo empezamos a corregir esta catástrofe. ¿Cómo empezamos a corregir? Hay que empezar. Como en la economía no podés empezar sin medir, no medían los índices de pobreza, no medían la inflación, ahora se oponen a que midas el nivel educativo que tenemos. ¿Qué es el que tenemos? ¿Qué es ese? ¿Qué es la verdad? Que no debe ser muy diferente a la pobreza del 32%, a los niveles de pobreza del 32%. Cuando vos conocés la verdad, podés actuar. Si no conocés la verdad, no podés actuar. Entonces, este examen censal que se hizo en 6º grado y en 5º año, lo importante es que tocó a todos. Lo importante es que hay un compromiso del Ministerio de Educación, que los resultados van a estar antes de marzo.
Porque si los resultados están antes de marzo, podés aplicar todavía cuestiones correctivas, escuela por escuela, a los chicos que pasan a séptimo grado. Y a los que empiezan el año Los de lectivo. quinto año no, pero los que pasan de cuarto a quinto, ¿cuáles fueron los errores que cometieron? Yo no, pero digo, sin diagnóstico, en ningún orden de la vida, puede haber correcciones. Claro que sí. Haberse opuesto, incluso sindicatos completos que se opusieron a la medición, realmente es una actitud fueron los grandes derrotados de la semana. La imagen que tenían previo a esta semana era muy mala, pero la imagen que tienen ahora en la Argentina, los sindicatos de docentes, debe ser bajo cero. Sí, los padres y los estudiantes digan con eso. Yo le pregunto, preguntaría a los padres. los docentes, los de los sindicatos de docentes, cuando tienen un problema médico, ¿no? Le aparece van al doctor y le dice, doctor, recéteme, no me haga diagnóstico. pero no me haga diagnóstico, no me haga análisis de sangre, no me haga radiografía. Ustedes diagnostiquen. ¿Hacen eso? Porque es estigmatizante. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la salud les interesa, pero la educación no les importa. Una línea, por favor. No, hay dos medidas importantes en educación que la mayoría de los especialistas recomiendan y que me parece que el gobierno está avanzando en esa dirección, pero tendríamos que impulsarla también. Por un lado, las salas de 3 y 4 años, y por otro, la doble jornada. Me parece que son dos medidas que ayudarían a prevenir la deserción escolar en secundaria porque le da una formación mucho mejor a los alumnos. Me parece que esas dos medidas son muy importantes, sobre las que hay que trabajar y hay que insistir también. No quiero irme y terminar el programa, falta todavía, sin presentar el informe. En realidad lo va a presentar Hugo Machiavelli. Buenas noches. Pero hay informaciones de último momento también que tienen que ver con el informe que vamos a presentar. En Mendoza se conoció un triple femicidio, ¿no es así, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Exactamente, Daniel Salazar, 30 años, experto en artes marciales, mató a su mujer, a la tía de su mujer, a la abuela de su mujer, mató a uno de sus hijastros y al otro hijo también de 10 meses. Un nene se escondió en el baúl del auto, logró escapar, lo denunció y por eso está detenido. Bueno, pero fuiste a Mar del Plata a hacer este informe sobre una ciudad que es una de las capitales del femicidio en la semana del Ni Una Menos. Vamos. La diferencia entre un homicidio y un femicidio es que en el segundo caso, además de un asesinato, la víctima, que siempre es mujer, es torturada, violada, abusada y su victimario ejerce sobre ella una crueldad excesiva. La impactante y masiva convocatoria de Ni Una Menos fue claramente en contra de los femicidios y Mar del Plata fue el epicentro del ensañamiento, la violencia y el asesinato de las mujeres. El asesinato de Lucía Pérez conmovió al país. Estamos en Playa Serena, en donde ocurrió el hecho. En esa pieza de atrás asesinaron a Lucía Pérez. Tenía tan solo 16 años. Días atrás, Matías Farías se había alquilado la habitación. Por eso está detenido junto con 2 cómplices. Se cree que de acá sacaron su cuerpo. Ya estaba muerta y la llevaron, después de bañarla, al dispensario de Playa Serena, en Mar del Plata. Y acá trajeron el cuerpo. ¿A qué hora del sábado? Aproximadamente 15:30 más o menos. Intentaban bajar a una persona, una femenina, y la reciben acá en la puerta de la sala. Pero vos lo viste a Farías, porque 2 de los cómplices se fueron. Pero Sí. Farías, ¿me decís que se quedó acá en la puerta del hospital cuando ingresaban a Lucía muerta? Sí, justo ese día no había un efectivo policial de la local en el centro de salud. Entonces, creo que seguramente en ese momento, al observar que Lucía ya estaba sin vida, deben de haber pedido efectivos policiales de acá, porque incluso cuando esta misma persona, que es la que estaba observando todo, ve que cuando están saliendo efectivos de la comisaría, automáticamente estas 2 personas suben a una camioneta y se van. Y sí queda solamente el más joven de los... Farías. Que es Farías, sí. Por esta puerta entraron a Lucía, ya muerta, a esta salita. Ingresaron por acá 3 personas. Se cree que son los autores del homicidio. Y fue recibida por unos médicos que le ingresaron a este lugar. Ahí se dieron cuenta que efectivamente Lucía estaba muerta.
Se encuentran detenidos por estar imputados en esta parte de la investigación por ser coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por ser en perjuicio de menores de edad. ¿Y tenían antecedentes por drogas? Tenían dos causas cada uno, mejor dicho, una causa cada uno, viejas del año 2013 aproximadamente, pero por tenencias para consumo, es decir, causas que se han ido archivando, algunos casos porque se han hecho tratamientos y demás, pero ninguna vinculada al tráfico de estupefacientes o a la tenencia o al comercio de estupefacientes, solamente causas vinculadas a consumo personal. Bueno, acá fue donde fue abandonada la joven de 19 años, que el martes a la mañana fue secuestrada del barrio Parque Palermo por 3 sujetos en un auto, donde fue abusada sexualmente, y en este lugar es donde la abandonaron luego de que se consumó el hecho. Se reciben muchísimas denuncias. Hoy se estaban brindando alguna información desde el Observatorio de Políticas Públicas en materia de género, y se hablaba de que unas 600 denuncias por día se reciben en las comisarías de la mujer de la provincia de Buenos Aires. 600 en la comisaría de la mujer. Solo en la comisaría de la mujer. ¿Cómo está la noche en Mar del Plata? Y está peligrosa. ¿Sí? O sea, sí, continuamente te tenés que estar cuidando de que no te sigan, de ver autos o motos. En mi barrio, Las Américas, anduvo rondando un auto gris por la escuela número 6, ahí en 12 de octubre y Juan N. Fernández. Después estuvo rondando por la escuela 69, que está en 214 e Irala. Son 3 hombres, supuestamente, uno anda con barbijo, que están levantando chicas del colegio. ¿Y ustedes que salen a la noche, toman alguna precaución, alguna medida en particular para evitar cualquier... Tratamos de no estar solas. Ah, por eso están acá esperando que... Sí, en realidad ella sola toma el colectivo. Ajá. Las chicas están esperando el colectivo para acompañarme, para que yo no esté sola en la parada. ¿Vos tenías un caso o no? Sí, con mi papá. Mi papá nos pegaba y un día casi nos mata, y nos salvamos porque vino la policía justo. Ajá. El vecino llamó y fuimos a la comisaría de la mujer, y a los 2 días, porque él todavía estaba acá en Mar del Plata, pero tardamos 2 horas, 3 horas estuvimos esperando ahí. Y cuando recién nos atendieron fue como, no me dieron mucha bola, me hicieron una orden de restricción, que nunca venían a firmarla, nunca nada. Estás en una situación, la policía no puede hacer nada menos de que vea que le están pegando. Pero sí la justicia. Sí. ¿Y la justicia hizo algo en ese caso, no? ¿Tu hermana fue víctima de violencia de género? Sí. Bueno, en mayo de este año fue violada en la parada del colectivo. Es un caso llamativo porque mientras cumplía condena por haber violado a una joven en Miramar, intentó violar a una trabajadora de la cárcel donde cumplía condena. Un hombre que estaba preso, salió en diciembre del año pasado, porque el señor juez Galarreta lo soltó mucho antes con el motivo de que tenía buena conducta. El juez Galarreta le dio la libertad condicional, y cuando estaba con la libertad condicional violó a otra joven. Fueron 3 casos terribles de estas mujeres que, bueno, están todavía reclamando justicia. Bueno, el tema de los femicidios en la Argentina, que crecen cada vez más, no tiene la más mínima discusión. Magdalena, yo quisiera una reflexión tuya para terminar con este informe y lo que está sucediendo con los asesinatos de mujeres, que son homicidios especiales, por eso se llaman femicidios. Porque, atroces. Porque implican abusos. Sí, realmente no tengo una respuesta científica, no tengo preparación para contestarte científicamente, pero es cierto que yo creo que un primer factor es la vergüenza de ir a decirle a alguien, ponerle en una comisaría, que te pegan, que te tienen maltratado. Y después, en segundo término, que por ejemplo, yo quisiera saber si se cumple el tema del alejamiento de los 500 metros. Las restricciones. Eso no se cumple. No. Es una ilusión realmente óptica pensar que va a haber un agente parado en la esquina. Eso no ocurre. Bueno, solamente esperemos que no se naturalice, ¿eh? Y ese es el grito de Ni Una Menos, que no se haga natural
tanto homicidio, tanto abuso, tanta tortura hacia mujeres. Es un delito de género y en los últimos años no hubo política contra la violencia de género. Yo les agradezco mucho a todos, fue un programa muy interesante. Fernando, gracias Magda, gracias Claudio, gracias Alejandro, gracias ministro, gracias Ari como siempre. ¿Cómo salió Boca? 2-2. Bueno. Nada más. Bueno, viene Luis. Quédense viendo a Luis Novarecio, debo decir, unos invitados espectaculares. A ver, vayan cantándome. Alejandro Fantino, la señora Zulemita Menem, o Zulemita Menem, el señor Carnota, Georgina Barbarosa, Graciela Camaño. Una mesa de lujo como siempre Luis Novarecio. Muy buen programa para vos. Chau. Hasta el domingo a ustedes. Chau.